esta semana va a estar súper jugoso. Bueno, señoras y señores, vamos al mundo de los mercados. Está Emiliano Anselmi con nosotros ya conectado. Emiliano es del equipo de Portfolio Personal Inversiones, nuestros asesores financieros de cabecera. Así que bueno, veremos cómo están viendo este arranque de mes. Emiliano, un gran abrazo. Willy Coban, ¿cómo andamos? Willy, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿por dónde crees que va a pasar la música en los mercados durante el mes de junio? Mirando un poco lo que pasó en mayo, mirando todas las variables que hoy están jugando, ¿no? La política, el mundo. ¿Por dónde crees que hay que poner la atención, Emiliano? Mira, para lo que corresponde al mercado externo, creo que estamos con unos últimos días de mayo, primeros días de junio, un poco más tranquilo que lo que había sido abril y mayo, que había sido terrible, la verdad, con retornos muy negativos para la mayoría de los índices. Creo que hay cierta esperanza de una especie de soft landing para la suba de tasas de la Reserva Federal. Me quedo con un último dato de la inflación. Vos sabés que la Reserva Federal toma el PCE, que es un indicador de inflación core, que es la núcleo, que le dio el mes pasado, en abril, le dio nada más que 0,2. Eso es un 2,7 anualizado, o sea, mirando el velocímetro, no el anual, sino el anualizado, lo que viene para adelante, como un símbolo de que la inflación podía empezar a bajar, y si la inflación baja algo, más de lo que se espera, digamos, podríamos tener tal vez algunas repuntes menos, algunas subas menos de la tasa de interés, por lo que el costo del dinero podría no ser tan caro y eso en el fondo podría no ser tan nocivo como se esperaba tal vez en abril o mayo para los mercados emergentes. Pero a ver si entendí, o sea que la inflación núcleo, lo que podríamos decir, la inflación núcleo fue 0,2 en abril en Estados Unidos. Núcleo 0,2 del PCE, que no es lo mismo que el CPI, o sea, siempre sale el CPI, el PCE, que es el indicador que toma la Fed para decidir su política monetaria, dio 0,2 mensual núcleo en abril. Es un buen dato. ¿Qué diferencia hay entre el CPI y el PCE? La canasta. Ah, ok. Es una canasta distinta, que es la que la Fed toma como referencia para definir su política monetaria. Suele dar muy parecido, pero tiene alguna diferencia si es un dato que sale con un poco de rezago. Me agarro de ese dato para ser un poco esperanzador y pensar que tal vez no vengan tantas subas de tasa de política monetaria como esperamos. Pero bueno, si vamos a la Argentina, hay que decir que estamos descolgados de todo lo que son los mercados, no tenemos acceso a los mercados de crédito, sí. Tenemos nuestros propios problemas internos que nos demandan toda la atención, que se resumen básicamente en que vamos a incumplir las 3 metas con el Fondo Monetario, tal vez antes de lo esperado, tal vez hay cierta chance de que incumplamos las 3 metas ya en el segundo trimestre, ¿no? Claro. Pero vos fijate que uno no ve, si bien es cierto que al Banco Central lo vacían todo lo que se puede, eso no es novedad. Sí. Pero uno no ve saltos en el mercado de cambios, ¿no? Es como que ahí se viene acumulando eventualmente algún problema para adelante. Bueno, sin lugar a dudas, recién hacíamos un análisis acá en el estudio y mirábamos desde que se conoció el acuerdo con el fondo cómo evolucionaron el precio de los bonos y el peso, digamos, la inversa del tipo de cambio CCL. Sí. Bonos caen 2% desde aquel 27 de enero que parecía que el default con el FMI era inminente, y el peso se aprecia 11%, es decir, sube el peso, o sea, bajó el tipo de cambio. Y ahí me preguntás, ¿y quién miente de los dos? Y yo estoy más tentado a decir que dada esta macro, el que te está mintiendo ahí es el CCL, que se puede pegar un repunte, que ya lo que miente es la estabilidad del dólar para vos ahí, digamos. La estabilidad del dólar es lo que está mintiendo, que ya hemos hablado con vos, que por fundamentos monetarios, que es otra manera de medirlo, vemos a la cantidad de pesos adelantada al CCL como un 24%. Si lo mirás desde que asume Alberto y trazás 2 líneas desde el punto de partida de Alberto, la cantidad de pesos subió 24% más nominal de lo que sube el CCL. Y algunos economistas dicen, no, bueno, pero el mercado ya está priceando el cambio de régimen. Y yo digo, bueno, ¿y por qué no lo pricean los bonos? Que son los dos activos financieros de un país por excelencia, ¿no? Sí, definitivamente. Digamos, en términos de renovación de deuda en pesos, digamos, el numerito que uno mira casi todos los meses, ¿junio también es un mes cargado
¿Tiene desafíos ahí el gobierno en términos de vencimientos? Menos que mayo, tiene 550.000 millones de pesos. Junio y julio no son meses tan cargados, recién se vuelve a cargar en septiembre, pero bueno, sabés que el déficit fiscal va a ser muy alto en junio. Nosotros estimamos entre 500 y 550.000 millones de pesos al déficit. Por lo tanto, el ratio de renovación tiene que ser muy elevado para evitar que la maquinita del Banco Central rompa la meta monetaria por mucho, ¿no? Es decir que en el mes de junio, digamos, el nivel de interés, digamos, los vencimientos de la deuda en pesos igualan el volumen del déficit fiscal. Más o menos, exactamente, son muy similares. Sí. 1 billón de pesos. Podríamos decir que si el Tesoro en el extremo quisiera que el Banco Central, que la maquinita de cero, el Tesoro tendría que salir a buscar al mercado 1 billón de pesos. Claro, ¿no? Claro. Realmente muy significativo. Incumplir, digamos, las metas antes de lo esperado con el fondo significa tener que pedir un waiver. Eso estaba más cantado, como decíamos, que caminito, ¿no? Es decir, todo el mundo sabía que el acuerdo con el fondo iba a ser muy difícil de cumplir. Tal vez, hubo como contabilidad creativa también en el primer trimestre, ¿no? Se hace trampa al solitario, ya más o menos conocemos ese tema. ¿Y vos crees que el fondo va a otorgar ese waiver? ¿Eso puede hacer algún ruido adicional? ¿Puede poner en peligro los desembolsos del fondo hacia el futuro? Yo creo que no. Creo que en un programa tradicional de cualquier país con el Fondo Monetario, el fondo, si vos incumplís tan flagrantemente las metas, te cancela los desembolsos. Pero yo creo que está un poco atado de pies y manos con Argentina y no veo una cancelación de desembolsos, sino un escenario a la Köhler en 2001 que te obliga a un default, te lleva a una crisis macro de proporciones, y creo que el fondo va a cerrar los ojos y siga, ¿no? Claro. Sí, creo que el mercado va a estar muy atento a cuánto te desvías de las metas. Es muy importante eso, no es lo mismo que vos te desvíes 0,5 de déficit fiscal que te desvíes un punto, o que tengas que comprar 5.800 millones de reservas en el año, que te falten 1.000 o que te falten 4.000, no es lo mismo. Y con todo este panorama, te hago la última pregunta que supongo que te la harán todos tus clientes. Sí. Digamos, ¿vale la pena el riesgo de seguir en pesos? Las tasas de interés que se ofrecen para las distintas opciones de inversiones en pesos, plazo fijo, UVA, bonos, letras, ¿vale la pena correr el riesgo y seguir en pesos? Mira, yo te digo, para el inversor que está libre, sin ataduras formales de regulación, yo te diría que es un buen momento para dolarizar. Como te decía antes, vemos al tipo de cambio relativamente barato. Para aquellos inversores regulados, por ejemplo, importadores que, como acceden al MUD, no pueden ir al CCL o no pueden ir al MEP, lo que estamos viendo justo ahora es que están bastante baratos los bonos SER de corto plazo. Vos sabés que cuando tenés bonos a tasa real y a tasa fija tenés una inflación implícita, se llama break-even, para los distintos plazos. Y lo que estaba viendo, lo que te da junio y julio son inflaciones implícitas de 3,90. Si vos crees que la inflación de junio y julio va a ser más alta, te conviene comprar SER. Está barato. Y si me preguntás a mí, yo creo que junio va a ser bastante más alto que 3,90 y julio, no sé si bastante más, pero más alto. Algunos economistas estiman junio en 5 o 6%. Por lo tanto, vemos valor ahí en la parte SER, bonos SER de corto plazo, ¿no? Interesantísimo, señoras y señores. Allí estamos hablando con Emiliano Anselmi, del equipo de Portfolio Personal Inversiones, nuestros asesores financieros de cabecera. Emiliano, un abrazo grande, muchas gracias. Muchas gracias, Willy, un abrazo. Señoras y señores, 7:20.